recursos naturales hoy son la diferencia competitiva de los países latinoamericanos, y esto es lo que tenemos que hacer valer, porque esto es lo que no tienen los países europeos y lo que no tienen los países desarrollados. No tienen recursos naturales suficientes, no tienen espacio suficiente, no tienen lugares aptos para el desarrollo, porque en realidad, si son ambientalistas, es porque ya han destruido casi todo de lo que eran sus propios recursos. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión histórica. Es un problema de esta generación, no de otra. Acá no hay otros que van a hacer. O lo hace esta generación, o el planeta entra en una curva de descenso grave, de afectación estructural de su sistema armonioso, de los ecosistemas, de lo que fue diseñado como esquema de funcionamiento de la naturaleza, de los servicios ambientales que ésta presta, y entramos realmente en un panorama muy sombrío de proyecciones, yo diría, impensadas. Yo creo que lo que se discute solamente es lo que interesa al mundo globalizado, que es la mitigación para disminuir los gases de efecto invernadero. Esta es la preocupación de los países centrales. Y como es lógico en la historia de los países centrales, o los que han sido imperios y todavía lo siguen siendo parcialmente, es cómo socializan el problema. Es decir, cómo nosotros también vamos a colaborar a mitigar los efectos de gases invernaderos sin haber tenido un grado de desarrollo como ellos tienen, socializando entonces el problema del esfuerzo colectivo por una deuda ambiental que ellos han generado. De hecho, la deuda ambiental planetaria en esta materia es que un 20% de los países han causado el 80% de los efectos de gases invernadero. Por lo tanto, la clave de nuestros países es discutir los sistemas de adaptación, es decir, alguien nos ha generado una situación negativa en términos ambientales, en términos de pasivos ambientales, en términos de efectos de los gases invernaderos sobre las estructuras ecosistémicas del planeta, y sin embargo quienes lo han generado no discuten cómo cancelar la deuda ambiental, no discuten cómo abonar los servicios ambientales que prestan los recursos naturales, discuten cómo nosotros también vamos a aportar para mitigar la emisión de los gases de efecto invernadero, cuando nosotros somos muy pequeños emisores de este problema. Entonces, nuevamente la historia se vuelve a presentar de la misma manera. El esfuerzo es de todos, pero todos no somos iguales y todos no tenemos la misma responsabilidad común que tuvieron, o tenemos una responsabilidad común pero no diferenciada en términos de haber generado lo que era la deuda ambiental planetaria. Y esto vuelve a plantear una nueva desigualdad, porque no va a haber fondos para adaptación, o va a haber fondos simbólicos, sí va a haber esfuerzos concurrentes para los temas de mitigación, y aquí parte de la mitigación va a ser un elemento transable, porque se va de alguna manera a vender tecnología de mitigación, se va a financiar procesos nuevos, y básicamente lo van a tratar de hacer por estos parajes, es decir, no en sus países de origen, donde los procesos de reconversión industrial son más costosos, más conflictivos. Entonces es mejor negocio invertir en otros sitios, especialmente en nuestros países, que invertir allá. Es decir, la inversión para ellos disminuye y con eso cumplen las metas. Tiene que haber un cambio muy profundo de valores, porque yo planteé en estos eventos que hoy el mundo, antes se decía hay que poner tanto dinero en cambio climático, decían no, es muchísimo dinero, es imposible. No obstante, hoy se va a poner cifras 10, 20 o 30 veces o 40 veces mayores para resolver el problema de los bancos en la crisis global y para resolver el problema de las empresas que se financiaban con hipotecas. Entonces, seguimos optando equivocadamente en los valores. Defendemos el sistema financiero y no defendemos el sistema vital, es decir, no defendemos a la gente, porque el cambio climático se lleva a la gente, no a una empresa. Se lleva directamente la vida de las personas o le aumenta el sufrimiento, paradojalmente, como siempre, a los más pobres, que son los más expuestos a las consecuencias de las desadaptaciones y de los impactos del cambio climático, lo cual también planteamos. No nos olvidemos, lo que decíamos en esos eventos, es que siempre esto afecta a los más débiles, a los más vulnerables. Los que tienen más dinero pueden zafar de algunas condiciones críticas en este punto.
mirando Copenhague, mirando cambio climático hacia fin de año, hemos convocado al sector público, porque el problema del cambio climático no es solamente ambiental, lo tiene transporte, lo tiene obras públicas, lo tiene energía, lo tiene minería, lo tiene defensa, lo tienen casi todas las áreas del gobierno que van incidiendo en esto. Hemos convocado a la banca porque también hay que financiar procesos donde ellos tienen que poner un factor verde en la opción de los financiamientos. Si tengo dos posibles tomadores de crédito, ¿a quién le doy el crédito? Al que tenga aptitudes o propuestas ambientalmente más amigables. Hemos convocado al sector científico porque en realidad tienen una experticia que es necesario para dar un salto de calidad en la gestión pública. Hemos convocado a las entidades de la sociedad civil como tractores o militantes parciales de lo que es la voz de la sociedad, porque las ONG no es toda la sociedad civil, sino son parte de ella. Estamos convocando a las fuerzas del trabajo en Argentina y hemos convocado también al sistema empresarial. Entonces, en este marco lo que nosotros estamos diciendo es que hay buenas prácticas, hay sistemas de producción limpia, hay sistemas de gestión estandarizada, por ejemplo, el tema de la ISO, que genera beneficios ambientales, pero también estamos diciendo que genera la posibilidad de riqueza y esta riqueza debe ser redistribuida. Por lo tanto, desde el ambiente aportamos a la equidad social, a la equidad que tiene que ver en la relación armónica entre capital y trabajo, donde podemos instalar como nuevo tema de discusión en las convenciones colectivas la variable ambiental superando el concepto de seguridad y higiene industrial. Quiere decir que si yo logro una producción limpia, si yo logro una producción sustentable, si yo logro buenas prácticas empresarias y estas tienen rentabilidad, esta rentabilidad merece ser discutida como torta de riqueza a ser prorrateada entre los actores sociales y los trabajadores. Y lo que tiene que ver con las políticas de producción, de industria, para alinear lo que son los sistemas productivos con políticas ambientalmente más amigables, con los trabajadores involucrados y participando activamente en las discusiones y en los modos de producción ambientalmente amigables, y sí priorizar cuál es el sector. Todo junto no se puede, cuál sería el sector en cada país, en cada realidad, que pueda liderar este proceso y después exportarlo hacia otras áreas sindicales. Los países desarrollados nos hablan de los bienes públicos globales, entre los cuales está la naturaleza. Si el bien público global se maneja desde Naciones Unidas y está visto que no nos va demasiado bien en esos foros internacionales porque hay presión de países más fuertes. También tiene que ver la soberanía política, la rediscusión de los términos de los financiamientos, con lo que tiene que ver con las consultorías, con lo que tiene que ver con la elegibilidad y priorización de proyectos, con lo que tiene que ver que los expertos no son más los expertos nómadas del mundo, sino son nuestros expertos de las universidades. Lo que tiene que ver con la independencia económica, ya lo dijo en cambio climático, casualmente, quien fuera entonces presidente Néstor Kirchner, que habló de la deuda ambiental planetaria, y quienes son deudores ambientales coincidentemente son acreedores financieros, porque realmente lo que se sobrevalora en el mundo es el valor del dinero. Entonces, desde el punto de vista de la independencia económica, nosotros estamos hablando de deuda ambiental planetaria, pagar los servicios ambientales que da la naturaleza, y desde esta lógica en materia de cambio climático discutimos cómo se va a pagar la adaptación, no solamente la mitigación, sino que nuestros problemas que tenemos que cambiar culturalmente los sistemas de producción por los cambios del clima tienen que ver entonces con la adaptación. Y lo que tiene que ver con la justicia social es cómo desde el ambiente podemos redistribuir riquezas, generar empleo, generar horas extras y en un empleo de calidad en lo que es una transición de un cambio cultural en las matrices de producción.